Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la velocidad de las reacciones químicas. En qué consiste la velocidad, cómo se la da y vamos al final a ver algunos ejercicios de cómo podemos calcular la velocidad en la que se da una reacción química. Una reacción química, es importante conocer que una reacción química son compuestos que intervienen. Recordemos que cuando ya habíamos visto en una clase pasada tipos de reacciones químicas, observamos que para obtener una reacción química necesitábamos productos y reactivos. Mis reactivos eran los que se iban a consumir, los que se iban a mezclar, a unir y me iban a dar un producto, una nueva sustancia. Para una reacción química es importante que intervengan compuestos químicos. La rapidez de la transformación, la rapidez en la que el hidrógeno y el oxígeno se van a transformar en agua, también es importante. Esta velocidad va a ir en relación a las características de los compuestos y a ciertos factores externos que influyen dentro de la velocidad. Los factores que determinan la velocidad de reacción también es importante de conocer. Dependiendo de los factores, uno puede tener una idea de si la reacción va a ser lenta, va a ser una reacción rápida, o si en la reacción se va a consumir mayor cantidad de mis reactivos o menor cantidad de mis reactivos. Por eso es importante conocer primero los compuestos que intervienen. Recuerden que cada compuesto tiene características propias. Hay compuestos que permiten o se consumen con fuego con mucha facilidad. Hay otros compuestos que no permiten combustión, la rapidez de la transformación y los factores que van a determinar factores externos y factores internos. Es importante conocer estas tres cosas para comprender cómo se va a dar una velocidad de la reacción. La velocidad de las reacciones químicas se la puede definir como la velocidad de reacción al cambio de la cantidad de sustancias por unidad de tiempo. Se va a encontrar determinada por concentración de los reactivos y por la concentración de los productos. Reactivos es todo lo que se encuentra antes de la flecha, lo que utilizo para obtener algo. ¿Cómo se llama esto que obtenemos los productos? Y se va a encontrar después de la flecha. La velocidad de una reacción me permite saber la cantidad de reactivos en unidades de tiempo que se consumió para producir un producto. Ley de la velocidad de una reacción química. Nos menciona que es una relación matemática. Entonces tenemos que hacer cálculos y va a haber ecuaciones, fórmulas, en la que se va a representar la velocidad de una reacción y su relación con la concentración de las sustancias involucradas, con los reactivos y los productos. La velocidad se puede expresar en función del cambio de la concentración, ya sea productos o sea reactivos. Si tengo mayor cantidad de mi producto, esto puede afectar, puede hacer que mi reacción sea más lenta o que mi reacción sea más rápida. Si tengo mayor cantidad de reactivos, menor cantidad de reactivos, va a ser también el tiempo, va a modificar el tiempo en el que se va a demorar en reaccionar. Y también va en relación a los productos que se obtienen. Si es una gran cantidad de productos o un producto o una cantidad pequeña, ¿cuál es el tiempo en que se va a demorar? Los parámetros cinéticos. La cinética química se encarga de estudiar cómo cambia la rapidez de una reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general. La cinética
es la encargada de estudiar el movimiento que tienen las partículas. Va a ver cómo estas partículas de un compuesto diferente se unen para poder formar otro compuesto, un producto. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que se hunde? ¿Con qué rapidez cambian de ser oxígeno e hidrógeno para transformarse en agua? ¿Qué rapidez es la que se produce este cambio de los elementos y sus partículas? Los parámetros para la caracterización cinética de una reacción química es el orden de la reacción, los elementos que se encuentran en reactivos, los elementos que se encuentran en producto. La constante de la velocidad es algo que ya lo vamos a calcular, es el tiempo relativo que se demora en un producto volverse un reactivo, un reactivo volverse un producto. Si es la constante de velocidad, el tiempo en el que se va a demorar los elementos en transformarse en otra sustancia. Y el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que haya una reacción en lo que es una reacción, el tiempo en el que la cantidad de productos va a transformarse en una nueva sustancia, la reacción. Para poder calcular la velocidad de una reacción, vamos a utilizar la ecuación que se encuentra en la diapositiva en este momento. Al inicio tengo un ejemplo de cómo es una reacción, que me dice que tengo dos elementos A y B en mis reactivos, que produce el elemento C y el elemento D. Las letras que se encuentran antes de mis letras de negrilla, las que estoy subrayando en este instante, estas se van a conocer como coeficientes. Y los coeficientes me indican el número de moles o el número de elementos que tengo. No es el subíndice, eso es diferente. Y estas letras también recuerde que las colocábamos igualando una ecuación. Para poder realizar cualquier cálculo en el que intervenga una reacción química, usted lo primero que debería hacer es igualar la ecuación. Aquí en el segundo gráfico tengo la ecuación que me dice la velocidad de una reacción. Va a ser igual al un triángulo que significa relativo, que no es algo constante, que puede cambiar la cantidad de moles del compuesto A dividido para el tiempo en el que se va a consumir estas moles. También nos coloca aquí el tiempo, la cantidad de moles de B dividido para el tiempo en el que se va a consumir. Siempre vamos a comenzar colocando el número negativo, el signo de negativo, y de ahí colocamos la ecuación. Vamos a realizar un ejercicio para que comprenda un poquito mejor, porque aquí usted solamente ve la ecuación con letras y unas figuras y no se entiende bien qué es lo que se debe de realizar. Me dice que voy a calcular la velocidad de reacción y me da el tiempo y las moles que se obtuvieron en esta reacción. Lo primero, la primera fila son las condiciones en las que se inició esta reacción, lo que tenía al inicio mi reacción. Y lo que tengo en la segunda fila es el final, las cantidades y el tiempo en el que se demoró la reacción al final. Vamos a colocar la ecuación que me decía que mi velocidad era igual
Coloco primero menos y aquí iba a colocar primero el número de moles. Usted siempre va a comenzar por el dato final, no por el inicio, sino por el final, por las cantidades en las que se terminó la reacción. Entonces, ¿cuál sería en moles, que es lo que tengo que colocar en la parte superior? Es 0,474. Esa es la cantidad con la que voy a comenzar. No voy a tomar el 0,485, que es la cantidad con la que inició la reacción. Siempre vamos a tomar como punto de partida la cantidad con la que se terminó la reacción química. 0,474. A esto voy a dividirle por el tiempo de la reacción. ¿Y cuál es el tiempo? Igual, el tiempo con el que terminó, el tiempo final, que son los 82,4. A esto usted le va a restar las cantidades iniciales. ¿Por qué le restamos? Porque ahora voy a colocar lo que inició y le debo restar con lo que terminó para saber qué se perdió durante la reacción. Comienzo con mis moles, que es 0,485. Me voy al tiempo, que es menos 71,5. Y ahora lo que nos queda por hacer es tomar nuestra calculadora. Y vamos a resolver lo que está en la pantalla. 0,474 menos 0,485, 0,011. Y a esto vamos a dividirle 82,4 menos 71,5. Y ahora vamos a dividir. Que me da como resultado 0,0001. O podemos transformar en notación científica, que sería 1 por 10 elevado a la menos 3. Cualquiera de estas dos es la respuesta. Es el tiempo en el que se demoró la velocidad de la reacción para transformar. Ahorita solamente pusimos un ejemplo básico, un ejemplo simple. Vamos a realizar uno ya con una ecuación verdadera, cuando usted tiene productos y cuando ya tiene reactivos. Me dice, calcula la velocidad de reacción del hidrógeno en la formación del ácido hídrico. Me ubico. Aquí tengo igual los datos del tiempo y de la masa del hidrógeno, cómo inició y cómo terminó. Vamos a colocar nuestra ecuación para saber la velocidad, que la velocidad es igual
a las moles finales, coloco primero el signo negativo y las moles finales con las que terminó. ¿Cuál es? 82.4. A esto le voy a restar con las que inició, que es 71,5. Dividido para 0.474 menos 0.485. Y ahora lo que nos queda es dividir en nuestra calculadora. Ochenta y dos coma cuatro menos 71,5 es igual a 10.9 dividido para 0,474 menos 0.485, 0,011. Y esto me va a dar como resultado 10. Ahora vamos con otro ejercicio sobre este tema también. Vamos a calcular, nos dice, calcular la velocidad de reacción del hidrógeno en la formación del ácido yodhídrico. Aquí me da la ecuación, reviso que esté igualada. Perfecto, tengo 2 hidrógenos, 2 yodos, está bien. Ahora, veo que en la tabla me dice el tiempo de inicio, el tiempo final, moles con las que inició y moles con las que terminó. ¿Qué es lo que vamos a realizar? A calcular la velocidad de la reacción. Vamos primero, mi fórmula. La velocidad de la reacción era igual a moles. Busco primero en dónde están las moles, en la parte, en la segunda filita. Y después debo comenzar por la cantidad en la que terminó. No comienzo con 0,485, sino que el primer dato que voy a colocar es 0,474. A esto le voy a restar el 0,485. Debo a esta cantidad dividirle el tiempo. Coloco primero el tiempo final, el 82.4, y le resto el tiempo de inicio, que es 71,5. Ahora vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a desarrollar esta. Vamos a restar primero 0,474 menos 0,485, que me da como resultado 0,0011. Y a esto le voy a dividir la cantidad del siguiente dato, que es 82,4 menos 71,5, que me da como resultado 10,5.
10,9. Esto es lo que voy a dividir para saber cuál es la velocidad de la reacción. (0,011 dividido para 10,9 me da como resultado 0,001. Vamos ahora con otro ejercicio. Me dice, calcular la velocidad de formación del amoníaco. Aquí ya tengo una tablita con más datos, donde me está dando tiempo de inicio, tiempo final, mol de inicio y mol final de mis tres elementos, el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. Me pide exclusivamente que calcule la velocidad de formación del amoníaco. Me ubico en mi amoníaco, que es el último dato que tengo aquí, y entonces todos estos datos que están aquí van a corresponder a el elemento. La velocidad es igual. Voy a comenzar con moles finales, 76, menos las moles iniciales, moles finales, 15, menos las moles iniciales, que es 76, dividido para tiempo final, 82,4 menos 71. Y lo resolvemos. 82,15 15 menos 76 me da como resultado 61, dividido para 82,4 menos 71 me da como 11,4. Y resolvemos esta división. 61 dividido para 11,4 me da como resultado 5,35. Que esta es la velocidad en la que se va a dar la reacción química. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica y la clase concluye en esta diapositiva.